Me dirigía a escuchar el testamento de mi hijo en una fría mañana en Minneapolis, con el horizonte de la ciudad apenas visible entre la niebla otoñal. Mi traje se sentía más pesado de lo habitual, como si supiera que estaba a punto de entrar en un campo de batalla, no en una sala de juntas. Apenas había extendido la mano hacia la puerta del coche cuando oí la voz de mi vecino romper el silencio. Frank, ni se te ocurra poner en marcha ese motor. Era el viejo Jerry, corriendo por su patio en pijama, cuadros y pantuflas, con el pánico reflejado en sus ojos azules. Jerry había sido detective del Departamento de Policía de Minneapolis durante 30 años antes de jubilarse. Me detuve, con el corazón latiéndome con fuerza, con las llaves apretadas. ¿Qué pasa, Jerry? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Contuvo el aliento. Anoche, sobre la medianoche, vi a Madison, tu nuera, trasteando bajo el capó de tu coche. Estuvo ahí fuera con herramientas casi 20 minutos. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando desde el porche, cerró el capó de golpe y se fue. Algo tramaba, Frank. El frío dentro de mi garaje se sentía más intenso, como una advertencia. Madison, la esposa de mi difunto hijo Tyler, heredaría hoy más de 35 millones de dólares si las cosas salían como ella quería. Miré mi viejo Ford, aparcado tranquilamente en la entrada. ¿Estás seguro de que era Madison? Jerry asintió, serio. Se estacionó muy abajo, no en tu entrada. No quería que la vieran. Frank, no conduzcas hasta que un profesional revise ese coche. He visto demasiadas escenas de crimen empezar así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di vueltas alrededor del coche, buscando algo inusual, pero no había arañazos ni marcas. Pero Madison no era una aficionada. Había visto a Tyler dirigir su empresa de software durante años y había aprendido a borrar sus huellas. El barrio estaba tranquilo, niños esperando el autobús, hojas rojas y doradas ondeando por la calle. Nadie habría imaginado que se estaba desarrollando un juego mortal allí mismo, en un tranquilo suburbio. Mi mente empezó a barajar las posibilidades. Frenos. Dirección. Línea de combustible. Cualquiera de ellas podría provocar un accidente fatal en la Interestatal 94. Una tragedia que convertiría a Madison en la única heredera del imperio de seguridad digital de mi hijo. Gracias, Jerry, dije. Puede que me haya salvado la vida. Él asintió, con más preocupación que nunca. ¿Y ahora qué? Llamé a mi viejo amigo y mecánico, Carl Becker. Llevaba 25 años en el negocio, y si alguien podía detectar cualquier manipulación, ese era Carl. No toques nada, Frank, me dijo Carl. Estaré allí en 20 minutos con mis herramientas. Mientras esperaba en el garaje, paseando bajo la fría luz, no podía quitarme de la cabeza la imagen de las lágrimas ensayadas de Madison en el funeral de Tyler. Su dolor me había parecido tan superficial como un charco después de una tormenta de verano. 35 millones de razones para deshacerse de su suegro, pensé con tristeza. Carl llegó en su Dodge destartalado, con la caja de herramientas en la mano y el ceño fruncido. Bueno, ¿qué tenemos? Le conté sobre la advertencia de Jerry, sobre la visita nocturna de Madison. El rostro de Carl se ensombreció al ponerse a trabajar, rodando bajo mi Ford con su linterna. Después de unos minutos, me llamó. Alguien ha estado aquí, Frank. Mira estos conductos de freno. Cortes limpios, no fueron causados por escombros ni óxido. Quien hizo esto te quería muerto, pero no de inmediato. Los cortes habrían durado 16 o 25 kilómetros antes de que perdieras el control a alta velocidad. Me agarré al borde frío del coche. ¿Puedes arreglarlo? Carla sintió. Podré conducir sin problemas antes del almuerzo, pero tienes que tomar fotos, llamar a la policía y llevarle esto a tu abogado ahora mismo. Esto no fue un accidente, Frank. Pedí un taxi, maletín en mano. No iba a caer en la trampa de Madison, pero estaría allí para la lectura del testamento. Ella estaría esperando una llamada sobre un accidente fatal. En cambio, me vería entrar, vivo, y ese sería el comienzo de su ruina. Mientras el taxi serpenteaba por las calles hacia el centro de Minneapolis.
Repasé mentalmente los acontecimientos de la mañana. Mi hijo había construido su negocio desde cero, protegiendo bancos y hospitales de hackers y ladrones digitales. Se había llevado una vida prematura, y ahora la persona en quien más confiaba intentaba borrar de la memoria a su último familiar vivo. El tráfico disminuyó al llegar al centro. Pensé en los últimos días de Tyler, cómo Madison lo controlaba todo, incluso a los médicos, las visitas, las medicinas. Como solo me permitían entrar para visitas breves y supervisadas. El último mensaje de Tyler, enviado desde su cama de hospital, de repente cobró sentido: papá, si me pasa algo, ten cuidado con Madison. Debería haber escuchado con más atención. Pero ahora sabía con qué clase de mujer estaba tratando. El taxi me dejó frente a la puerta de cristal del bufete. Enderecé los hombros, salí al viento y me preparé para la lucha de mi vida. Crucé las puertas de cristal de Jensen, Morris & Doyle, el bufete de abogados más prestigioso del centro de Minneapolis. El vestíbulo de mármol relucía, resonando con el susurro de zapatos caros y conversaciones susurradas. Sentía miradas fijas en mí, un anciano con traje de funeral, un maletín aferrado como un escudo. Pero caminaba con la cabeza bien alta. Hoy no era solo un proceso legal, era la guerra. El recepcionista, un joven pelirrojo y elegante traje, me saludó cortésmente con la cabeza. Señor Anderson. Ese soy yo. Por favor, por aquí. La lectura está a punto de comenzar. Me condujo a un largo pasillo lleno de fotos enmarcadas, socios jubilados, recortes de periódico viejos, funcionarios municipales dándose la mano. La sala de conferencias al fondo era toda de cristal y madera oscura, con el lago Minnetonka brillando a lo lejos tras las ventanas. A la mesa estaban sentadas 3 personas: Madison, la viuda, su abogado, un tipo elegante con traje de raya diplomática, y el anciano juez Harold Dunn, amigo de la familia desde hacía décadas, ahora jubilado, pero aún con una mente brillante. Madison no me vio al principio. Estaba ocupada mirando su teléfono, probablemente revisando la app del banco, gastando dinero que no era suyo. Su cabello rubio estaba perfectamente rizado, su vestido negro era de diseñador, su dolor, si se le podía llamar así, perfectamente escenificado. En cuanto levantó la vista y me vio en la puerta, su rostro palideció. Por una fracción de segundo, la máscara se desvaneció, reemplazada por una verdadera sorpresa. Luego se recompuso y esbozó una sonrisa temblorosa. Frank. No sabía si lo lograrías, dadas, bueno, las circunstancias. Me senté frente a ella, sin romper el contacto visual. Nada me impide honrar a mi hijo, Madison. Ni siquiera un pequeño problema con el coche. Su abogado se aclaró la garganta. Procedemos. El juez Dunn abrió una carpeta gruesa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de ese viejo acero que había mostrado en la sala. Estamos aquí para el testamento de Tyler Anderson. Les recordaré a todos los presentes que este es un procedimiento legal y que cualquier interrupción se resolverá como corresponde. Madison se removió en su silla. Sus manos estaban firmes, pero pude ver su pie golpeando nerviosamente el suelo bajo la mesa. El juez comenzó, con voz lenta pero potente: Tyler Anderson, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, declara por la presente este documento como su último testamento. Observé el rostro de Madison mientras leían el testamento. Apenas parpadeó, con los labios fruncidos en señal de concentración. Durante años, había estado pensando a largo plazo, prodigándole atención a Tyler, ocupándose de la casa, gestionando su horario e incluso ocupándose de sus medicamentos durante su enfermedad. Su actuación en el funeral había sido digna de un Oscar. Pero ni todas las lágrimas falsas del mundo pudieron ocultar la determinación en sus ojos. El preámbulo del testamento era típico: deudas por pagar, efectos personales distribuidos, donaciones benéficas reservadas. Pero cuando el juez Dunn pasó a la sección principal, Madison se inclinó hacia adelante, lista para recibir su pago. Le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluidos todos los activos, propiedades, inversiones y acciones mayoritarias de Anderson Cyber Defense, a mi padre, Frank Anderson, en reconocimiento a su inquebrantable apoyo, guía y amor. La sala quedó en silencio.
Por un instante, pensé que Madison se desmayaría. Se quedó boquiabierta, sus ojos iban de mí a su abogado. Se le pusieron pálidos. Eso no puede ser, balbució. Debe haber algún error. Su abogado, sorprendido, revisó rápidamente sus propios documentos, buscando alguna escapatoria. ¿Es esto siquiera legal?, preguntó, alzando la voz. El juez Dunn permaneció impasible. El testamento está debidamente notariado, atestiguado y presentado según la ley estatal de Minnesota. Si hay alguna objeción, se puede presentar ante el tribunal. Pero la voluntad del difunto es clara. La compostura de Madison se quebró. Se levantó a medias del asiento con voz estridente. Yo era su esposa. Lo cuidé mientras agonizaba. Él prometió, dijo, esto no es justo. Me incliné hacia adelante. Tyler sabía en quién podía confiar, Madison. Te vio a través, incluso al final. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos, pero no había pena en ellos. Solo ira. No puedes hacer esto. Estás viejo. No vas a dirigir una empresa. El dinero es mío. Le sostuve la mirada, firme como una piedra. Quizás deberías preocuparte menos por el dinero y más por explicar qué hacías debajo de mi coche anoche. Sus ojos se abrieron de par en par. La máscara se deslizó por completo por un instante, revelando algo frío y depredador. ¿De qué estás hablando? Sherry te vio, Madison. Y Carl descubrió lo que le hiciste a mis frenos. Hay pruebas, y la policía las tendrá al mediodía. Abrió la boca para protestar, pero su abogado le puso una mano en el brazo y le susurró furiosamente al oído. Me di cuenta de que no quería verse involucrado en un intento de asesinato. El juez Dunn se subió las gafas. Si hay acusaciones penales, las autoridades se encargarán de ellas. Pero por ahora, el testamento sigue en pie. Miré por la ventana, y el peso de la pérdida de Tyler me aplastó de repente. Había ganado esta ronda, pero la guerra no había terminado. Madison era peligrosa, y en el fondo sabía que no se rendiría fácilmente. Pero tenía que proteger el legado de Tyler, y también mi propia vida. Al terminar la reunión, Madison se levantó y se acercó, con una voz venenosa. Esto no ha terminado, Frank. Te vas a arrepentir. Te lo prometo. Me mantuve firme, inquebrantable. Ya cometiste tu error, Madison. Y pronto, todos sabrán quién eres realmente. Dicho esto, la vi alejarse, su futuro se le escapaba de las manos, su máscara finalmente se hizo añicos. Pero sabía que no debía darle la espalda a un enemigo acorralado. La lucha por la justicia apenas comenzaba. Las puertas del ascensor se abrieron con un leve tintineo y volví al pasillo de mármol, apretando con fuerza el sobrelegal en mi mano arrugada. Madison no estaba por ningún lado. Me la imaginaba, quizá en la calle, furiosa, hablando por teléfono con otro abogado, ya planeando su siguiente paso. No era de las que se desplomaban tras una derrota. El taxi me esperaba afuera. El conductor, un chico llamado Marcus, que parecía de 18 años, me saludó con un gesto comprensivo. ¿Qué día tan duro ha tenido, señor? Se podría decir que sí, dije, deslizándome en el asiento trasero. Nos alejamos de la acera, la ciudad deslizándose entre una niebla de vidrio, acero y el sol del atardecer. El sobrelegal se sentía más pesado de lo debido. Dentro había copias de todo, el testamento de Tyler, la declaración firmada por el juez, la información de contacto del detective a cargo del caso. Tenía pruebas de que había sobrevivido al plan de Madison, pero no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo de su guerra. De regreso en mi pequeña casa en Holy Lane, Sherry estaba esperando en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Lo lograste», gritó mientras bajaba del taxi. Casi esperaba ver una patrulla. «Todavía no», dije, sonriéndole con cansancio. «Pero tenías razón con lo de Madison». Se puso pálida como un fantasma cuando entré. Sherry negó con la cabeza. «Esa mujer es un problema. Ten cuidado, Frank. La gente como ella, cuando se desespera, se vuelve peligrosa».
Entramos y preparé café, mis manos se mantenían firmes solo por la vieja costumbre. Le expliqué lo sucedido en la lectura del testamento, cada detalle. Sherry escuchó en silencio, interrumpiéndolo solo para preguntar, ¿y ahora qué? Suspiré, frotándome las sienes. Primero, voy a la policía con el informe de Carl y las fotos de mis frenos. Madison necesita saber que no puede asustarme. Y tendré que reunirme con la junta directiva de la empresa de Tyler la semana que viene, necesitan escuchar las noticias directamente de mí, no de un abogado. Sherry asintió, aprobando. No dejes que se te adelante. Documenta todo. Lleva siempre contigo el teléfono. Y Frank, cierra las puertas con llave. Sé que piensas que estoy paranoico, pero ya no eres un simple anciano en una calle tranquila. Eres lo único que se interpone entre ella y $35 millones. Se fue, y me quedé un rato sentada en la antigua habitación de mi hijo, mirando el banderín de fútbol descolorido en la pared, el escritorio cubierto de polvorientas piezas de computadora. Me di cuenta de que Tyler se había ido para siempre, y las únicas personas que seguíamos luchando por su memoria éramos yo, y Madison, por las razones equivocadas. Al anochecer, ya tenía todo preparado para la policía, el análisis escrito de Carl, la declaración de Sherry, fotos de las líneas cortadas y los pernos sueltos. Llamé a la detective Rachel Godwin de la comisaría, una vieja amiga de Tyler del instituto, ahora investigadora de homicidios. Su voz era pura formalidad al contestar, pero se suavizó al oír mi nombre. Frank, siento mucho lo de Tyler. ¿Qué pasa? Le conté toda la historia, paso a paso. Para cuando terminé, Rachel ya estaba tomando notas. Hiciste bien en traerme esto directamente. Quiero que me envíes esas fotos por correo electrónico y haré que un equipo forense revise tu coche. Si así es como se ve, Madison está en serios problemas. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿te sientes seguro en casa? Dudé, pensando en las amenazas de Madison y las advertencias de Sherry. Estaré bien, dije, quizás con más valentía de la que sentía. Pero no rechazaré a una patrulla que pase por aquí durante unas noches. Rachel prometió que se encargaría. Colgué, un poco más tranquilo. Si Madison quería jugar, tendría que hacerlo abiertamente. Esa noche, me quedé despierta, mirando las sombras del techo. Las últimas palabras de Tyler resonaron en mi memoria: papá, si me pasa algo, ten cuidado con Madison. Ojalá hubiera podido hacer más, haberla descubierto antes, haberla detenido antes de que llegara tan lejos. La culpa me carcomía, pero la ira ardía más. Si creía poder silenciar a un anciano asustado, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, una camioneta negra pasó lentamente frente a mi casa. La observé desde la ventana de la cocina mientras aparcaba unas casas más allá. Madison salió, con el pelo perfecto, las gafas de sol puestas, pura frialdad calculadora. No miró hacia mi casa, pero no hacía falta. El mensaje era claro: estoy observando. Unas horas después, recibí una llamada de la abogada de Tyler, Olivia Brooks. Quería concertar una reunión con la junta directiva de la empresa. Frank, creo que es importante que te lo digas directamente. Puede que haya resistencia. Algunos eran allegados a Madison. Estoy lista, le dije. Solo dime cuándo. Pasé la tarde preparándome. Leí cada línea del testamento de Tyler, revisé mis documentos e intenté imaginar qué haría Madison a continuación. ¿Demandas? ¿Calumnias? Peor. Tendría que estar preparada para cualquier cosa. Esa noche, antes de acostarme, revisé todas las cerraduras y dejé la luz del pasillo encendida. Sentía la presencia de Madison como una nube de tormenta en el horizonte. Pero ya había pasado por tormentas antes. No iba a dejarla ganar, no mientras el legado de Tyler dependiera de mí. Esa noche me dormí tarde, interrumpido por el crujido de neumáticos sobre la grava fuera de mi ventana. Me quedé en la cama, conteniendo la respiración, hasta que una patrulla policial pasó lentamente por la manzana. La detective Rachel Godwin cumplió su palabra. Aún así, tenía una linterna potente junto a la puerta y el teléfono cargado en la mesita de noche.
La amenaza de Madison resonaba en mi mente: te arrepentirás de esto. A la mañana siguiente, Rachel llamó. Frank, hice que los forenses revisaran tu coche. Carl tenía razón, cortaron esos conductos de freno a propósito. También manipularon el conjunto de dirección. Tengo un detective vigilándola. No hables con Madison, no la confrontes y no estés a solas con ella. Estoy trabajando en una orden de registro, pero estas cosas llevan tiempo. Le di las gracias, y una oleada de alivio se mezcló con algo más frío. No había terminado, ni mucho menos, pero la ley por fin estaba de mi lado. Más tarde ese mismo día, conduje hasta la sede de Anderson Cyber Defense, un elegante edificio de cristal en el centro de Minneapolis, símbolo de todo lo que Tyler había construido desde cero. No había pisado el lugar desde su homenaje, y cruzar esas puertas giratorias me provocó una oleada de emoción inesperada. Todos los recepcionistas y guardias de seguridad parecieron detenerse al pasar, quizá por respeto, quizá por curiosidad por el anciano que ahora poseía las llaves del reino. Olivia Brooks me recibió en el salón ejecutivo, una sala de conferencias con vistas panorámicas de la ciudad. Frank, ¿estás listo? Asentí, agarrando mis notas. Terminemos con esto de una vez. Dentro, los miembros de la junta esperaban, 5 hombres y 2 mujeres, todos con trajes elegantes y miradas aceradas. A algunos los reconocí de reuniones familiares, a otros solo por las fotos que Tyler me había mostrado. Se respiraba tensión, como si todos estuvieran esperando el momento decisivo. Olivia me presentó y fue directo al grano. Como saben, el testamento de Tyler nombró a Frank Anderson como único heredero de su patrimonio y propietario mayoritario de Anderson Cyber Defense. Todas las votaciones de la junta directiva y las decisiones corporativas pasarán ahora por él. Se escucharon algunas miradas de sorpresa y murmullos. Uno de los miembros de la junta, un hombre canoso llamado Richard Evans, se aclaró la garganta. Con el debido respeto, señor Anderson, esperábamos que la señora Anderson, Madison, ocupara el puesto de Tyler. Lleva años en la empresa. Lo miré con la misma mirada que usaba con los reclutas testarudos en mis días en el ejército. Madison era parte de la vida de Tyler, pero esta empresa era su sueño. La quería en la familia, en su familia. Quiero honrar eso. Otra miembro de la junta, Lisa Tran, se inclinó hacia adelante. ¿Piensas dirigir las operaciones diarias, Frank? Negué con la cabeza. No. Conozco mis límites. Mi función es proteger la visión de Tyler, no microgestionar a la gente inteligente. Pero no dejaré que nadie, use esta empresa para su propio beneficio. Tyler la construyó desde cero. No dejaré que la avaricia ni los atajos la destruyan. La habitación quedó en silencio por un momento, luego Lisa asintió, con una pequeña sonrisa dibujándose en la comisura de su boca. Olivia concluyó recordando a todos que Madison podría presentar demandas. Esperamos que la señora Anderson impugne el testamento, dijo. Pero las pruebas a favor de Frank son sólidas. Después de la reunión, Lisa me alcanzó fuera del ascensor. Frank, siempre he respetado a tu hijo. Si necesitas un aliado en la junta directiva, yo soy el que tienes. Gracias, Lisa, dije, y lo dije en serio. Conduje a casa, con la mente llena de vida. Madison tenía aliados en el mundo de Tyler, gente a la que apreciaba, gente a la que había cautivado. Pero no habían visto lo que yo había visto. No habían perdido el sueño preocupándose por si la mujer que sonreía en las fiestas de la empresa también era capaz de asesinar. Al llegar a casa, sonó mi teléfono. Era el número de Madison. Lo miré fijamente, con un nudo en el estómago. En contra de mi buen juicio, contesté. Frank, dijo con voz suave como la seda, creo que tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, respondí con tono monótono. Ella rió, en voz baja y con amargura. Vamos. No te hagas la santa. ¿Crees que Tyler era perfecto? Me mintió sobre un montón de cosas. ¿Crees que la junta está de tu lado? ¿Crees que la policía te cree? Esto no ha terminado. Ni de lejos. Madison, tienes que dejar de llamarme. La policía está involucrada.
Si eres lista, conseguirás un abogado y te alejarás de mí. Estás cometiendo un grave error, Frank. Al final, siempre gano. Recuérdalo. Ella colgó, dejando un silencio que parecía más frío que cualquier invierno de Minnesota. Durante los siguientes días, la vida se acomodó en un ritmo frenético. Me encontré con Rachel en la comisaría para dar una declaración completa. Me dijo que Madison ya estaba contratando abogados y gestionando sus contactos en la ciudad. Pero el caso seguía adelante. Carl, mi mecánico, me revisaba a diario para asegurarse de que no me siguieran y de que comiera y durmiera. Cuídate, Frank, me dijo. La gente como Madison se desespera cuando empieza a perder el control. Cada tarde, veía la puesta de sol sobre la ciudad, sintiéndome a la vez más cerca de la justicia y más lejos de la paz. A veces, vislumbraba la foto de Tyler en la repisa de la chimenea, su sonrisa relajada, el destello de esperanza en sus ojos. Hago lo que puedo, hijo, susurraba. Pero aún no ha terminado. Ni de lejos. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de reuniones, llamadas a la policía y un temor silencioso. Empecé a darme cuenta de lo mucho que Madison influía en el mundo de Tyler. Quienes antes saludaban desde el otro lado de la calle ahora cruzaban al otro lado, sin saber a quién debían aferrarse. Madison era un maestro haciéndose la víctima, y yo, el viejo testarudo que no me dejaba ir. La detective Godwin me mantuvo al tanto. Hemos solicitado los registros telefónicos y los extractos bancarios de Madison. Si hay algún rastro, lo encontraremos, me aseguró. Pero ten cuidado en quién confías. Tiene amigos por todas partes. No se equivocaba. 2 días después de la junta directiva, recibí una carta por correo, un sobre blanco grueso sin remitente. Dentro, encontré una carta cuidadosamente doblada y una memoria USB. La nota estaba mecanografiada, sin firmar. Franco. Si te importa el legado de Tyler, querrás ver lo que hay en este disco. No confíes en Madison. Un amigo. Conecté el disco duro a mi vieja laptop, con el corazón latiéndome con fuerza. Docenas de archivos se cargaron al instante, transferencias bancarias, correos electrónicos extraños, itinerarios de viaje de Madison durante los últimos meses de Tyler. También había fotos, Madison reuniéndose con un hombre desconocido en una cafetería del centro, los dos susurrando por la laptop. Cada archivo era una migaja de pan, y cuanto más miraba, más parecía el esbozo de una conspiración mucho mayor. Llamé a Rachel y quedamos en vernos en su oficina esa noche. Mientras la esperaba, la ansiedad me corroía. El mundo se sentía más pequeño y peligroso ahora, cada sombra en el pasillo una amenaza, cada llamada una posible emboscada. Rachel conectó el USB y revisó las pruebas. Frank, estas transferencias son enormes. Madison lleva meses canalizando dinero a cuentas en el extranjero. Y este hombre no es cualquiera. Es Owen Graves. Ya lo han investigado por espionaje corporativo. ¿Crees que Madison planeaba robarle a la empresa de Tyler? Lo quería todo, dije en voz baja. No solo quería a Tyler muerto. Quería su compañía, su dinero, y que nadie se interpusiera en su camino. Rachel asintió con tristeza. Esto lo cambia todo. Voy a llamar a la unidad de delitos financieros del Estado. Tenemos que actuar rápido antes de que intente desaparecer. Al salir de la comisaría esa noche, empezó a llover con fuerza. Me puse la capucha y corrí al coche, pero una sombra se desprendió del callejón y me bloqueó el paso. Por un instante, se me paró el corazón, entonces me di cuenta de que era Jerry, mi vecino. Frank, ¿estás bien?, preguntó en voz baja. He tenido semanas mejores, Jerry, admití. ¿Ves algo raro esta noche? Él asintió. Hay un Audi negro que ha pasado por delante de tu casa 3 veces en la última hora. Tiene matrícula de otro estado. Creo que Madison tiene a alguien vigilándote. Apreté los puños. Está corriendo asustada, Jerry. Eso significa que nos estamos acercando. En casa, cerré todas las puertas y ventanas con llave y revisé la alarma.
Me quedé en la antigua habitación de Tyler, observando la calle. Cada vez que un coche aminoraba la marcha o las luces de un coche pasaban por la ventana, el corazón me daba un vuelco. Al día siguiente, Rachel llamó con más noticias. Encontramos correos electrónicos entre Madison y Owen Graves. Ella le envió archivos confidenciales de Anderson Cyber Defense. Si podemos probarlo en el tribunal, no es solo intento de asesinato, se enfrenta a importantes cargos federales. Sentí un alivio invadido por la tristeza. Este era el mundo de Tyler, aquel en el que había volcado su alma, y la mujer que había amado lo había traicionado constantemente. Esa tarde, Olivia Brooks llamó para decir que el tribunal civil había congelado todas las cuentas de Madison. No puede tocar ni un centavo hasta que termine la investigación, dijo Olivia. Está furiosa, Frank. Su abogado nos está amenazando a todos. Que me amenacen, respondí, sintiéndome más fuerte que en semanas. Tyler merece justicia. Pero Madison no había terminado. Esa noche, mientras leía en el estudio, un fuerte golpe sacudió la puerta principal. Miré por la mirilla, dos hombres con trajes caros, con la mirada fría de alborotadores profesionales. Uno mostró una tarjeta de visita, Charles Greer, investigador privado. Podemos pasar. La señora Anderson nos ha pedido que resolvamos algunos asuntos pendientes. Mantuve la cadena en la puerta. Si Madison tiene algo que decir, que se lo diga a la policía. Yo no tengo nada que decirte. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Solo estamos aquí para asesorarlo, señor. Aún hay tiempo para resolver esto discretamente. Un acuerdo privado, para que nadie salga lastimado. Lo miré fijamente, firme y duramente. Puedes decirle a la señora Anderson que si vuelve a pisar mi propiedad, haré que la arresten. Ahora, sal de mi porche. Se fueron, pero el mensaje era claro. Madison estaba desesperada, y la gente desesperada es peligrosa. Esa noche dormí en la habitación de Tyler, con el viejo bate de béisbol junto a mi cama. Por primera vez, ya no solo me defendía, luchaba por mi hijo, por su compañía y por la verdad. Cualquiera que fuera el próximo intento de Madison, estaría lista. Una tormenta azotó Minneapolis ese fin de semana, con truenos que resonaban en el horizonte como si la ciudad misma estuviera furiosa por todos los secretos que salían a la luz. Pasé la mayor parte de esas horas junto a la ventana, con el teléfono a mano, esperando el siguiente movimiento, de Madison, sus abogados o la policía. No estaba segura de quién atacaría primero. El domingo por la mañana temprano, Olivia Brooks me dijo, Frank, el juez aprobó una orden de alejamiento temporal. Madison no puede acercarse a menos de 60 metros de ti ni del edificio de defensa cibernética de Anderson. Ya le han notificado. Está furiosa y asustada. Es una combinación peligrosa. Le di las gracias, casi sin poder creer que fuera real. Durante semanas, había vivido a la sombra de Madison. Ahora, la situación estaba cambiando. La ley finalmente me alcanzaba. Unas horas después, el detective Goldwyn volvió a llamar. Frank, necesitamos que vengas al centro. El fiscal quiere revisar las últimas pruebas y obtener tu declaración oficial para el gran jurado. Estamos listos para proceder con Madison y su pareja. Me puse mi mejor traje y desafié la lluvia. La oficina del fiscal del distrito era un hervidero de luces fluorescentes y el ruido de las computadoras. Rachel me recibió en el vestíbulo y me condujo a una tranquila sala de conferencias. Sobre la mesa había archivos, fotos, impresiones, una montaña de pruebas, la mayoría apuntando directamente a Madison. Esto es lo que tenemos, explicó Rachel, deslizando fotos sobre la mesa. Extractos bancarios, correos electrónicos a Graves, un vídeo de Madison reuniéndose con él en el centro IDS y resultados de laboratorio que confirman que el residuo encontrado en tus líneas de freno coincide con los químicos de su garaje. La fiscal del distrito, una mujer perspicaz llamada Michelle Carter, lo explicó todo con claridad. Señor Anderson, este es un caso sólido por intento de asesinato, robo corporativo y conspiración. Presentamos cargos contra Madison y Owen Graves juntos. Ambos enfrentarán cargos federales y estatales. Por un momento, me quedé sin aliento.
Semanas de miedo y duda se convirtieron en esperanza. La compañía de Tyler estaba a salvo, su recuerdo, por fin defendido. Michelle asintió. Hay algo más. En el historial médico de Tyler, nuestro toxicólogo encontró un patrón consistente, rastros de sedantes e inmunosupresores raros, recetados por un médico que Madison insistió. Aún no podemos probar el asesinato, pero es lo suficientemente sospechoso como para reabrir la investigación sobre la muerte de su hijo. Rachel me apretó el hombro. Te creemos, Frank. Y ahora tenemos las pruebas que lo respaldan. Di mi declaración, firmé un montón de documentos y salí del edificio sintiéndome más ligero que desde que Tyler falleció. Aún así, sabía que Madison no se iría sin más. Efectivamente, la noticia llegó a la mañana siguiente. Mi teléfono vibró con llamadas de periodistas, vecinos y viejos amigos. Los titulares inundaron todos los televisores y sitios web. Viuda y cómplice acusados en caso de heredero tecnológico. Intento de asesinato y robo corporativo sacuden a Minneapolis. Madison fue arrestada en su apartamento y arrastrada con una bata de diseño mientras las cámaras disparaban. Owen Graves intentó huir, pero lo detuvieron en el aeropuerto con una bolsa llena de dinero y un pasaporte falso. La justicia actuó con rapidez cuando quiso. Vi la cobertura con Sherry, quien trajo un termo con café y una caja de donas. Lo lograste, Frank. De verdad que lo lograste. Negué con la cabeza, sonriendo apenas. Solo hice lo que cualquier padre haría. Le debía eso a Tyler. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los abogados de Madison hicieron todo lo posible por desprestigiarme, presentándome como un viejo amargado, pero las pruebas eran abrumadoras. Carl testificó sobre el sabotaje del coche, Rachel y Michelle describieron el rastro del dinero y el robo digital. Lisa Tran, de la junta directiva, habló sobre la manipulación de Madison y sus intentos secretos de acceder a los fondos de la empresa. A pesar de todo, mantuve la concentración. Visitaba la tumba de Tyler todos los domingos, llevándole flores frescas y contándole todo sobre el juicio. Ya casi estamos, hijo, susurraba. La verdad está triunfando. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada, prensa, familia, personal de la empresa. Madison estaba sentada a la mesa de la defensa, pálida y furiosa, sin fuerzas. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no hubo arrebato, solo un silencio atónito. El juez miró fijamente a Madison mientras hablaba, no ha mostrado ningún remordimiento por sus actos ni respeto por las vidas que intentó destruir. Cumplirá 20 años de prisión sin libertad condicional. Mientras se llevaban a Madison esposada, se giró y me miró fijamente por última vez. No quedaba nada de la mujer con la que Tyler se había casado, solo frío cálculo y rabia. Después de la sentencia, la gente me paraba en el pasillo para estrecharme la mano o decirme en voz baja, bien hecho. Pero solo podía pensar en Tyler y en el precio de amar a alguien que confió en la persona equivocada. Más tarde, salí a la luz del sol, libre, por fin, de la sombra de Madison. Me prometí honrar la memoria de Tyler protegiendo todo lo que construyó. Solo quedaba una cosa por hacer. La mañana después de la sentencia de Madison, me desperté en una casa tranquila, ese silencio que no nace del miedo, sino de la paz. Por primera vez en meses, no me preocupaban las sombras en la ventana ni las amenazas que acechaban en mi buzón de voz. Había parado de llover y la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina mientras preparaba café, dejando que la calidez y la calma me invadieran. Una semana después, Anderson Cyber Defense celebró un acto en su honor. La sala de juntas estaba llena de personas cuyas vidas él había influenciado, ingenieros a los que había asesorado, clientes cuyos negocios había protegido, amigos de la infancia e incluso algunos antiguos rivales que habían venido a presentar sus respetos. Lisa Tran pronunció un discurso sobre la visión de Tyler para la empresa. No solo como empresa, sino como una fuerza para el bien en el mundo. Olivia Brooks entregó una beca en su nombre para jóvenes de bajos recursos que cursan estudios de ciberseguridad. Cuando llegó mi turno, me paré en el podio y miré todos esos rostros, sintiendo el peso de cada recuerdo, fiestas de cumpleaños,
noches largas arreglando su primera computadora, la última llamada telefónica que tuvimos. Perdí a mi hijo, dije en voz baja, pero dejó algo que no se puede robar. Dejó un legado de integridad y esperanza. Tyler siempre decía que la verdadera seguridad consiste en proteger a las personas que amas, incluso cuando es difícil. Eso es lo que intenté hacer. La gente se secaba las lágrimas. Incluso algunos de los miembros más duros de la junta directiva no pudieron ocultar su emoción. Y en ese momento, sentí la presencia de Tyler, tan real como si estuviera a mi lado, orgulloso del hombre en el que me había convertido por él. En las semanas siguientes, la empresa entró en una nueva era. Trabajé con Lisa y la junta directiva para la transición del liderazgo, asegurándome de que Anderson Cyber Defense mantuviera su independencia, ética y enfoque en su misión. El fondo de becas creció gracias a donaciones de toda la industria. Por primera vez desde la muerte de Tyler, parecía que su historia tenía futuro. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con Sherry, viendo a los vecinos cortar el césped y a los niños jugar al béisbol en la calle, me dio un codazo. ¿Sabes, Frank? Podrías escribir un libro. Titularlo, Cómo burlar a una cazafortunas. Me reí entre dientes. Quizás lo llames simplemente, Cómo cumplir una promesa a tu hijo. Levantó su taza. Por cumplir las promesas. Y por los buenos vecinos. Chocamos nuestras tazas de café y nos sentamos en un cómodo silencio, sin esperar más amenazas, simplemente disfrutando de la vida por la que habíamos luchado y ganado. El nombre de Madison desapareció de las noticias. En prisión, tuvo todo el tiempo del mundo para pensar en lo que había perdido, su libertad, su dinero y cualquier legado que pudiera haberle arrebatado a Tyler. No sentí ninguna satisfacción por su sufrimiento, solo un profundo alivio al saber que su oscuridad ya no podía tocarnos. Las estaciones cambiaron, y yo también. Empecé a ser voluntaria en la fundación de becas, asesorando a estudiantes que me recordaban al joven Tyler, brillante, peculiar, firmemente decidido a marcar la diferencia. Viajé un poco, visité lugares que Tyler siempre había querido ver. En cada ocasión, dejaba atrás un pequeño trocito de dolor y traía algo nuevo, esperanza, orgullo e incluso alegría. En el primer aniversario del fallecimiento de Tyler, visité su tumba con Sherry, Lisa y Olivia. Compartimos historias, risas y algunas lágrimas. Coloqué una rosa roja en la lápida y susurré, lo logramos, muchacho. Tu nombre ahora significa algo bueno. Y nadie podrá quitártelo. Cuando el sol se puso sobre el horizonte de Minneapolis, sentí una sensación de cierre, no solo por mí, sino por Tyler, por nuestra familia y por todos los que habían resultado heridos en el camino. Me di cuenta de que la vida no se trata de aferrarse al dolor ni de librar batallas interminables. Se trata de llevar la antorcha adelante, incluso cuando se siente increíblemente pesada. La luz de Tyler no se había apagado ni por la avaricia ni por la traición. De hecho, ahora brillaba con más fuerza, iluminando el camino para todos los que vendrían después de él. Y así seguía adelante. No solo por deber o tristeza, sino por gratitud por una segunda oportunidad de paz y propósito. Durante el resto de mis días, honré a mi hijo como pude, no con venganza ni ira, sino con amor, honestidad y esperanza. Y en los momentos de tranquilidad, cuando el mundo estaba en calma, casi podía oír su voz, orgullosa y llena de vida, animándome.